Vamos a iniciar y conforme incorporen sus compañeros los vamos recibiendo. Nuevamente les agradezco por estar aquí. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra sesión. Vamos a repasar un poquito lo que estábamos viendo ayer. Vamos a concluir el ejercicio que estábamos realizando el día de ayer, perdón, en la sesión pasada. Y realizaremos un ejercicio adicional. Y hasta aquí los temas que están incluidos en el examen que realizaremos el próximo fin de semana, entre el domingo 25 y lunes 26. Los ejercicios, les digo, de este tema ya están planteados, ya los tienen por ahí a la mano. Y pues es cuestión de, una vez que terminemos esta sesión, de que los resuelvan y saquen sus dudas en su caso. El día de hoy tenía yo planteada una actividad adicional para repasar la teoría, pero no alcanzan las 2 sesiones de 40 minutos. Entonces, para no complicarlos en caso de que tengan una clase después, voy a programar una sesión más tarde solamente para quien quiera y pueda unirse por la tardecita para hacer ese ejercicio. Es un ejercicio divertido, nada más es a modo de repasar la parte teórica, independientemente de que les publique la autoevaluación para que repasen su teoría y se relacionen en el modo con la forma en que van a contestar su examen. Entonces, muchachos, antes de iniciar, quiero preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. No, profe. No. Ok, gracias. Entonces voy a regresar de nuevo a la presentación en la que estuvimos trabajando en la clase pasada y vamos a continuar, a concluir con ese ejemplo, con ese ejercicio que estábamos trabajando. Entonces voy a mi presentación y continuamos desde ahí. Entonces, habíamos partido de aquí, muchachos, que queríamos resolver esta situación de un caso práctico en el que hice un recorrido desde la plancha del Zócalo, de la parte central de la Plaza de la Constitución, hacia un destino que se llamó la Plaza de Santo Domingo, ahí en el centro histórico también, con estos desplazamientos que ya marcamos aquí. Y me desplacé hacia la Plaza de Santo Domingo, 500 metros en esta dirección de 90 grados, y después de haber hecho lo propio ahí, me dirigí hacia la Plaza de Garibaldi a desayunar, y entonces hice un desplazamiento en esa dirección de 150 grados, de 600 metros. Una vez que terminé de desayunar, bueno, quise caminar un poco, ir a bajar la comida el desayuno, perdón, a la Alameda Central, de tal manera que me tuve que desplazar nuevamente 800 metros en esta dirección, 225 grados. Entonces, ya identificamos estos desplazamientos, ya los escribimos en la forma que ya sabemos debemos expresar un vector, y ya los escribimos los tres, y nuestro objetivo el día de hoy es terminar de determinar la cacofonía, determinar cuánto vale este desplazamiento resultante que tengo yo marcado aquí, es decir, cuánto tendría yo que trasladarme o desplazarme desde la plancha del Zócalo hasta el centro de la Alameda Central, y de manera directa, ¿no? Sin hacer todo este recorrido, de manera directa, cuánto tendría que desplazarme. Eso es el significado de esta suma de vectores, encontrar esa cantidad que resulta de la suma de todas estas cantidades vectoriales, en este caso, desplazamientos que hice a través de estas calles del centro histórico. Y entonces ese va a ser nuestro objetivo del día de hoy, terminar de determinar ese desplazamiento resultante y ver cómo lo hago a partir de sumar mis vectores por el método que ya estamos revisando, que significa que es el de las componentes rectangulares. Y entonces, bueno, ya trabajamos sobre esta parte, vimos la forma en que podíamos calcular las componentes rectangulares de un vector, la forma en cómo lo podemos descomponer en dos vectores que van en las direcciones de los ejes X y Y, que tienen el mismo efecto que este mismo vector.
Ya lo hicimos. Planteamos entonces también, perdón, creo que voy para atrás, era hacia adelante. Entonces, revisamos el método que tenemos ahí de suma de componentes rectangulares. Vimos que pues hay que seguir un cierto orden y un procedimiento para poder llevar a cabo este método de suma de vectores de componentes rectangulares. Y seguimos ese método. Bueno, trazamos primero un plano cartesiano, ya lo tenemos aquí descrito, dado por estos ejes X y Y. Y después de eso, trazamos los vectores, el vector desplazamiento 1 en este caso, después el desplazamiento 2 y el desplazamiento 3. Pusimos aquí sus nombres, sus magnitudes, sus direcciones, y vimos que todos los trazamos efectivamente a partir del origen o del punto de cruce de los dos ejes, a partir del origen de este sistema cartesiano. Esa es una de las condiciones que nos marca el método. Entonces, ya los trazamos en este sistema cartesiano y nuestro siguiente punto nos pide que debamos proyectarlos hacia estos vectores hacia los ejes X y Y para que podamos visualizar sus componentes rectangulares. Eso lo tenemos en la siguiente lámina. Voy a pasar a mi siguiente lámina para que lo podamos observar, y aquí ya lo tenemos planteado. Entonces, cada uno de estos vectores, en este caso el primer vector del desplazamiento 1 no tiene componente del eje Y, no hay manera de proyectarlo hacia el eje X, perdón, porque está completamente colocado sobre el eje Y. Y, bueno, y en automático este vector se convierte en su componente en el eje Y, pero los otros vectores que sí tienen una inclinación diferente, que no están sobre los ejes, entonces a eso sí puedo encontrarles unas componentes. Si proyecto hacia el eje Y, por ejemplo, encuentro la componente en Y de este vector D2, desplazamiento 2, que voy a llamar el desplazamiento 2 en Y, y si lo proyecto hacia el eje X, pues voy a encontrar la componente en X de este vector, que voy a llamar el desplazamiento 2 en X. Y así hacemos lo mismo para el desplazamiento 3, lo proyecto hacia el eje X y lo proyecto hacia el eje Y, y entonces obtengo, aquí visualizo cuáles son las componentes en X y Y de este vector desplazamiento 3. Y entonces voy a proceder después a calcular sus componentes. Para eso, bueno, ya vimos antes cuál era el procedimiento, más bien la fórmula para poder calcular estas componentes. De hecho, las tenemos aquí presentes en esta lámina, y eso lo aplicamos aquí en este cuadrito. Hicimos este cuadrito para poder calcular las componentes de cada uno de los vectores. Aquí tenemos el vector, tenemos su magnitud y dirección, y a partir de este vector nosotros calculamos sus componentes. Les recuerdo, por ejemplo, para calcular la componente del desplazamiento 1 en X que hicimos, pues multiplicamos su magnitud por el coseno del ángulo de esta componente. Eso me dio que la componente del vector desplazamiento 1 es 0 metros, o sea, no hay ningún desplazamiento en X, pero porque todo su desplazamiento se hizo en el eje Y. Cuando calculamos el desplazamiento 1 en Y, bueno, me dio como resultado que los 500 metros que se había desplazado, todos se habían desplazado en esa misma dirección, en la dirección del eje Y. Y así sucesivamente hicimos el cálculo, muchachos, de las componentes del desplazamiento 2, que fue de la Plaza de Santo Domingo hasta Garibaldi, y obtuvimos estos resultados. Para el caso del desplazamiento 2 en X, menos 519.61, y para el caso de desplazamiento 2 en Y, aquí creo que tengo un error, de 300 metros. Entonces, los fuimos poniendo en esta tabla. Esto fue de manera, este debe ser un 2, no un 1. Desplazamiento 2 en Y. Y después calculamos de la misma manera el desplazamiento 3, sus componentes. Obtuvimos estos valores de 565.68, me parece. Y 565.68 para el eje X y menos 565.68 para el eje Y. Entonces ya terminamos de calcular las componentes rectangulares de los tres vectores. Y entonces llegamos a este punto
Llegamos a este punto 5 que me marca el procedimiento, muchachos. Ahora vamos a proceder a hacer lo que marca el punto 5. Dice que se suman las componentes en X de todos los vectores con su signo correspondiente. Es decir, todos estos valores que tengo en X, que voy a palomear ahorita, este y este, los sumo. ¿Por qué los puedo sumar, muchachos? Porque si me doy cuenta, aquí tengo este vector y este vector, estos que voy a palomear. Los dos comparten una característica, y esa característica es que están precisamente alineados con el eje X. Cuando tengo vectores con esta característica, yo digo que tengo vectores que se llaman colineales. Y, o sea, que están en la misma línea, colineales. Y cuando hay vectores colineales, una propiedad de estos vectores es que yo puedo encontrar su resultado o su resultante cuando los opero, cuando los sumo, simplemente sumando sus magnitudes. Esa es la característica de los vectores colineales. Entonces, si yo sumo estas tres cantidades, que son las magnitudes de mis vectores que están sobre el eje X, voy a obtener precisamente la suma de estos vectores en el eje X, así la voy a llamar. Y eso va a ser la resultante de estas tres componentes en X, y las puedo sumar precisamente por esa situación que les digo, que tienen esa característica de ser colineales, es decir, de estar en la misma línea. Voy a completar esta tablita para que no se vea ahí cortada. Y entonces aquí vamos a poner ese valor que me resulta de la suma de estos tres valores. Alguien me dice, muchachos, me apoyan con sus calculadoras. ¿Cuánto es menos 519.61 menos 565.68? Muchachos, ¿siguen ahí? Menos 46.07. No, se cortó, perdón, si me repites. ¿Menos cuánto? Menos 46.07. No, son dos cantidades negativas. Debe dar algo cerca de 1000. A ver, revisa, por favor. Tengo que restarle a menos 519.61, le tengo que restar menos 565.68. ¿Cuánto me da eso? Yo. Adelante. Adelante, quien quiera que sea. Perdón. Adelante. Es menos 1085.29. 1085.29. Gracias, no veo tu nombre, pero sé que eres Hernández. 1085.29. Gracias. Entonces ya hice esta suma, sumé estos tres vectores porque estos tres vectores están sobre la misma línea. Esa propiedad de los vectores me permite hacer eso. Y entonces ya tengo, bueno, desde luego estos son metros porque estoy sumando desde arriba metros, aunque no puse las unidades acá arriba, aquí sobre en esta última. Y después, muchachos, si me apoyan, voy a sumar ahora las componentes del eje Y, y a eso le voy a llamar la suma de vectores en Y. Alguien me apoya y me dice cuánto es el resultado de sumar 500 más 300 menos 565.68. Son 234.32. 234. Ajá, punto 32. Se me cortó, ya no escuché los decimales. Punto 32 metro. Punto 32, ok, gracias. Punto 32 metros. Bien, entonces, esta propiedad es importante porque, pues es gracias a esa propiedad de esos vectores es que yo puedo hacer fácilmente su suma una vez que tengo sus componentes ya calculadas. Y bueno, vamos a regresar aquí a la suma. Bueno, mi procedimiento que tengo aquí descrito. Y veo que en el punto 5 me pide que sume las componentes en X de todos los vectores con su signo correspondiente. Eso ya lo hice aquí. Encontré la suma de vectores en X. Y luego el punto 6 me dice que se suman las componentes en Y de todos los vectores con su signo correspondiente. Eso ya también lo hice, es esta parte. Entonces ya cubrí aquí hasta el punto 6. Hasta aquí, muchachos, pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo no ha quedado claro de esto?
No, profe. ¿Estamos bien? Bien. Sí. Entonces, les voy a pedir que recuerden estos valores porque los vamos a utilizar en la siguiente lámina. Si los tienen, si los pueden anotar por ahí y tenerlos a la mano para que ahorita me los devuelvan. Voy a pasar a la siguiente lámina para ver qué sigue en el procedimiento. Ya voy hasta aquí. En la siguiente lámina me dice el procedimiento que debo de calcular la magnitud del vector resultante empleando el teorema de Pitágoras y luego calcular el ángulo. Pero para poder hacer eso, yo quisiera que se viera por qué lo vamos a hacer. Para eso, bueno, vamos a recordar aquí los valores que les dije allá. La suma de vectores en Y, ¿a qué fue igual? Menos 1000, ¿qué? Muchachos, ¿alguien que me ayude? 89, creo. 89, 85, yo me acuerdo que eran como 85. A ver, ¿alguien se acuerda? 1085.29. Ok, gracias. 1085.29. Y la suma de, perdón, esa es la suma de vectores en X, perdón. Y la suma de vectores en Y, ¿cuánto me daba? 234. 234.32, creo, maestro. 234.32, ok. Gracias, los dos son metros, gracias. Entonces, bueno, ya que tengo estos datos a la vista, lo que tengo que hacer en la siguiente para poder aplicar este punto número 7, calcular la magnitud del vector resultante, lo primero que tengo que hacer es visualizar ese vector resultante. Entonces, lo que voy a hacer es representar estas cantidades ahora en este sistema de ejes. Este es el eje Y y este es el eje X. Le llamamos un sistema de referencia, un plano cartesiano, y voy a representar estos valores que obtuve de la suma en este plano cartesiano. Si aquí tengo menos 1085.29 y es la suma de vectores en X, entonces sobre el eje X voy a representar esta cantidad a partir del origen hacia la izquierda porque es negativo. Aquí voy a representar estos menos, bueno, esto se llama la suma de vectores en X, y es menos 1085.29 metros. Bien, ya representó entonces mi suma de vectores en X. Voy a hacer lo mismo con mi suma de vectores en Y, que es esta cantidad. Como es positiva y dice que está en el eje Y, pues la debo representar aquí en el sentido positivo del eje Y, o sea, hacia arriba. Y aquí voy a representar esta suma de vectores en Y, que es igual a 234.2 metros, punto 32 metros, perdón. Y entonces ya tengo ahí trazadas las componentes rectangulares. Estas dos son las componentes rectangulares de mi resultante. Para poder visualizar mi resultante, lo que tengo que hacer es trazar paralelas a cada uno de estas componentes. Por ejemplo, voy a trazar una paralela a esta componente en Y, aquí en el extremo de la componente en X. Es prácticamente una línea paralela al eje Y. Y voy a trazar lo mismo, una paralela al eje X, aquí en la punta de esta suma de los vectores del eje Y. Y aquí donde crucen, este es un punto importante, porque yo puedo trazar desde el origen de este plano cartesiano, desde el origen donde se trazaron esas componentes, hasta este punto donde cruzan las paralelas que tracé, y ahí precisamente, ahí va a estar mi desplazamiento resultante, o la resultante, o la suma de estos dos vectores, de hecho de todos los vectores, porque estos son el resumen de los otros tres vectores. Y esta resultante pues va a tener una magnitud, perdón, denme un momento por favor.
Este vector resultante, lo voy a escribir como vector arriba. Este va a ser mi desplazamiento resultante, que es un vector. Y este desplazamiento resultante, muchachos, como es un vector, en forma polar, yo lo voy a escribir con su magnitud, y recuerden que su magnitud la describo con la misma letra. Ya no le pongo la rayita, eso quiere decir que es su magnitud, y además con un ángulo. En este caso, el ángulo de esta resultante le voy a llamar phi, para diferenciarlo de otro ángulo que vamos a encontrar. Entonces, este desplazamiento resultante lo voy a expresar como esta magnitud de este vector que está aquí, y además como este ángulo, porque es el ángulo que tiene este vector con respecto al eje X, y de hecho es la manera en que siempre vamos a medir los ángulos. Siempre con respecto al eje X vamos a determinar el ángulo de inclinación de un vector. Entonces mi problema consiste ahora en determinar esta magnitud de este desplazamiento resultante y este ángulo phi. Muchachos, les pregunto, ¿alguna idea cómo podemos determinar cuánto vale esta línea que dice dr, desplazamiento resultante? Cualquier idea es buena. Muchachos, díganme sin miedo. No los escucho. Sumando los vectores y el X. Sumándolos directamente, eso lo podríamos hacer y sería válido si estuvieran en la misma dirección. Pero en este caso, el Y está en la dirección vertical y el X está en la dirección horizontal. Entonces, no los podemos sumar directamente, tenemos que sumarlos vectorialmente. Pero bueno, vamos a ver esto, muchachos. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí la suma de vectores en Y. Vamos a ver si clarifica un poco esto. De pronto me pierdo el cursor, no lo veo. Permítanme tantito. Ok, ya estoy por acá. Por acá estoy. Ok. Si yo esta suma de vectores en Y, esta que estoy marcando ahorita, la trazo aquí. Es decir, es algo que yo puedo hacer porque es una propiedad de los vectores también, que los vectores se pueden mover paralelamente de posición sin que cambie su efecto. Entonces, yo puedo trasladar este vector, suma de vectores en Y, aquí. Y entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que se formó cuando yo pasé este vector para acá? ¿Qué se formó, muchachos? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, precisamente, que aquí tiene un ángulo recto, acá tiene un ángulo que no conozco, pero que me interesa conocer. Y con eso voy a poder, ahora sí, díganme, muchachos, si este es un triángulo rectángulo, y esto ¿qué representa lo que está en rojo de este triángulo rectángulo? La hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, para calcular esa hipotenusa, ¿qué herramienta utilizo? ¿Qué herramienta matemática? Pues, El teorema de Pitágoras. el teorema de Pitágoras. ¿Y se acuerdan cómo dice el teorema de Pitágoras? ¿Cómo se expresa? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ok, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Normalmente la expresamos así: c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Y si quisiéramos ya expresarla no como c cuadrada, como c, sacaríamos la raíz de eso, sería igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Y entonces, muchachos, bueno, vamos a comparar esto con lo que yo tengo aquí. C, esto sería C para mí, sería la hipotenusa. Esto o esto sería A o B. Vamos a suponer por orden natural. Esto es A y esto es B. ¿Vale? Y entonces vamos a trasladar esto a la nomenclatura que tenemos aquí. Yo tengo entonces que C, que es mi desplazamiento resultante, su magnitud, va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada. ¿Qué es A cuadrada? Pues es
la suma de vectores en x al cuadrado. Luego le voy a sumar b cuadrada, que es para mí la suma de vectores en y al cuadrado. Y de esta manera puedo determinar la magnitud de esa hipotenusa, que sería propiamente la magnitud de mi resultante. Y entonces, muchachos, ahora voy a trasladar esto a valores. Entonces mi desplazamiento resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de vectores en x, que es este valor que tengo aquí arriba, menos 1085.29 metros elevados al cuadrado, y a eso le voy a sumar la otra cantidad, que es la suma de vectores en y, que es esta, 234.32. Son metros y elevados al cuadrado. Entonces, muchachos, si me ayudan con sus calculadoras, vamos por partes. Díganme cuál es el cuadrado de menos 1085.29 al cuadrado. ¿Cuánto es? Muchachos, con sus poderosas calculadoras, ayúdenme. Esto debe ser 1.000.000, un poquito más de 1.000.000. ¿Alguien que me diga ese valor? Sería menos 1.177.854.384. Me quedé 1.177.000. 854. Ajá. Punto. ¿4? Punto 384. 384, ok. No es negativo, Salvador, porque acuérdate que cuando elevas al cuadrado, este signo se pierde. Ah, sí. Entonces queda positivo. Entonces, muy bien, gracias. Y alguien que me diga 234.32 al cuadrado, por favor, muchachos. Sería 54.905.8624. Ok, 54.905. Punto Dame 8624. 8624, vamos a dejarla en 862. Ok. Muchachos, ahora sí, apóyenme, díganme cuánto es la suma de esas dos cosas, para ver cuánto es lo que tengo que sacar esta raíz. Deben de ser 1.200.000 y algo. Son 1.232.000. ¿Ah? 770. ¿Sí? No, 60. Perdón. 60, ok. Punto 246. 246, ok, gracias. Gracias, Salvador. Y si me dices cuál es la raíz de este número, ¿cuánto es? La raíz cuadrada. 100 y algo. Yo sé que tener a la mano sus calculadoras para esta clase. Las van a necesitar. Me salió que es 1.110. 1.110. Ajá. Punto. ¿Sí? 297. No te escuché al final, se me perdió. 297. 297, ok. Gracias, Salvador. Sí. Y desde luego aquí sumé metros cuadrados y aquí también eran metros cuadrados.
Y aquí me quedaron metros cuadrados y cuando saqué la raíz, pues me quedaron simplemente metros. Y entonces ya obtuve aquí, muchachos, cuál es la magnitud de mi desplazamiento. Ya tengo esta dr, ya la calculé. Me hace falta determinar cuánto vale este ángulo pi, pero muchachos, yo estoy viendo este triángulo que se formó. Lo único que puedo determinar, no puedo determinar cuánto vale este ángulo phi, lo único que puedo determinar es cuánto vale este ángulo teta que está dentro del triángulo. ¿Alguien sabe cómo lo puedo determinar? De su curso de trigonometría, muchachos. ¿Alguna idea? Sin pena y sin miedo, adelante. ¿Nadie más? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Ajá, esa es la función que... Es para calcular el Tangente. seno de alfa. No. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es la función tangente, como dijo el compañero, sí, efectivamente. Voy a ver dónde pongo esto. De hecho, aquí tenemos la fórmula, muchachos, pero darle la fórmula nada más es como no saber de dónde salen las cosas y aplicarlo mecánicamente. Bien, recordemos entonces, muchachos, que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, efectivamente, como nos comentó el compañero. Entonces, para este caso, muchachos, la tangente de este ángulo teta que tengo en ese diagrama, ¿a qué es igual? ¿Cuál es el cateto opuesto? Si este es el ángulo que yo quiero, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cómo se llama? ¿Es el vector Y? Esta es la suma de vectores en Y. Suma de vectores en Y, muy bien. Y entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? Muchachos, En X. en X lo mismo, pero es en X, es este. Es en X. Y entonces, de esta manera yo puedo determinar la tangente de este ángulo. Pero bueno, para no tener problemas de encontrar ángulos negativos, yo tengo que hacer siempre aplicar el valor absoluto de esto. Y entonces despejar de aquí este ángulo teta. ¿Cómo lo despejo? Pues sacando una función inversa a esta tangente, que en su calculadora les dice que es tangente a la menos 1, que cuando vimos el curso de trigonometría, hablábamos del arco cuya tangente valía eso. Entonces, en su calculadora es tangente a la menos 1, estos valores, la suma de vectores en Y entre la suma de vectores en X, que son los valores que forman este triángulo. Entonces voy a aplicar eso para determinar este ángulo. A ver, muchachos, el ángulo teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de la suma de vectores en Y, que es esta cantidad de 234.32. 234.32 metros. Y en la suma de vectores, perdón, esa es en Y. Y aquí en la suma de vectores en X, lo voy a dividir entre menos 1085.29. Y entonces estas unidades de los metros se van a eliminar. Este signo se va a eliminar con el valor absoluto. Y alguien que me diga cuánto me da esa división. 234.32 entre 1085.29. Punto 21.59. 0.2159, o sea, 215, ok. Y por favor, la tangente inversa de ese valor. 12.1834. Ok, muy bien, gracias. 12.18. Vamos a dejarlo en 12.18 grados. Entonces yo obtuve, muchachos, ¿cuánto vale este ángulo? Vale 12.18 grados. Entonces, díganme si con eso yo puedo determinar cuánto vale este ángulo que es el que yo quiero.
¿Lo puedo hacer? ¿Y cómo? ¿Alguna idea? Si no hay Ya nada idea. más sería restar, bueno, Sí, sí, adelante. sería 180 grados menos 12.18 grados, ¿no? Perfecto, exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. Si nos damos cuenta, desde aquí hasta acá hay 180 grados, pero si yo quiero nada más esto, pues le tengo que restar esto. Y entonces este ángulo phi va a ser igual a 180 grados menos este ángulo que acabo de calcular, que son 12.18 grados. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 167.82. 77.82, muy bien. Recuerden que se va a cerrar esta sesión, muchachos. Nos reconectamos en la misma, por favor. En un par de minutos, una vez que se cierre. Ya terminé prácticamente, ya encontré mi resultante, porque ya encontré el ángulo de θ también. Entonces, lo único que me resta es escribir esta resultante como el desplazamiento resultante va a ser igual a su magnitud, es decir, estos 1110 metros, o 29 metros, con una dirección de 167.82 grados. Ahorita que nos reintegremos a la sesión, explicamos qué me quiere decir eso, muchachos. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? Tenemos 10 segundos. ¿No? Ninguna, maestro. No, ninguna, profe. Nos reconectamos, muchachos, en 2 minutos, por favor.